¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte desde la bella Universidad Linda Vista, ubicada en Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Chiapas. Estamos rodeados de esta preciosa naturaleza para iniciar un podcast contigo de 15 episodios que te van a gustar mucho porque es un tema muy interesante, y para esto hay unos invitados muy especiales. Aquí está con nosotros Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Juan Carlos. Es un gusto estar con ustedes. Estoy muy feliz y bueno, de charlar un poquito sobre temas tan importantes, ¿no? Además, para nuestra juventud. Así es, quiero decirles que Gaby es comunicóloga, pero también es creadora de contenido, así que la pueden buscar allí en el enlace que aparece en tu pantalla, porque es un contenido muy, pero muy bonito también de estudios bíblicos, ¿verdad? Así es, todo sobre consejos cristianos, sobre nuestro estilo de vida cristiano, ¿no? Y tomar decisiones importantes que nos ayuden a crecer en la fe. Perfecto, pero también tenemos a un doctor del Nuevo Testamento, catedrático de la Universidad Linda Vista, pero sobre todo amigo. ¿Cómo estás, Luis Iván? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Gaby, un placer estar con ustedes en este bello lugar y esperamos que para todos los que nos están viendo, pues este tema sea no solamente interesante, sino sea productivo, que sea de utilidad también. Apocalipsis. Ay, cuando escucha uno eso, ¿qué piensas, Gaby? Pues yo creo que en algunas ocasiones nos puede ser de temor, ¿no? Apocalipsis, el fin del mundo, el caos, la crisis, terremotos, ¿no? Creo que puede ser una razón de temer, de tener miedo, ¿no? En alguna reunión con amigos, yo recuerdo que escribíamos a qué le teníamos miedo en un pizarrón. Ajá. Y un amigo precisamente eso escribía, al fin del mundo, a Apocalipsis. Y es que han hecho producciones cinematográficas, diferentes asuntos en video, en audio que habla sobre eso. Pero cuando escuchamos acerca de Apocalipsis, Luis, ¿qué debemos entender? ¿Qué debemos saber acerca de eso? Sí, lamentamos que los medios masivos han popularizado la palabra apocalipsis como sinónimo de destrucción o de final. Sí, sí. Realmente no. La palabra apocalipsis de hecho es griego y no tiene otro significado más que revelación. Es decir, algo que estaba oculto y que ahora se pone a disposición para que conozcamos. Algo que no sabíamos y que ahora podemos conocer. Así que ya el puro título del libro de Apocalipsis, que es de lo que vamos a estar hablando ahora, pues es positivo, es algo benéfico, es algo optimista, ¿no? Oye, me imagino cuando dices eso, no sé si así lo piensas, Gaby, que es como cuando de repente hay una cortina y quieres ver qué hay del otro lado, o como cuando van a inaugurar algún lugar y hay una placa y la van a develar y corren el velo y entonces se revela, se ve lo que hay detrás de todo eso. Sí, exactamente, ese es el sentido original del libro y de hecho eso es lo que dice. En español el libro se llama Apocalipsis, en inglés se llama Revelación. Así es. Y así comienza el libro de Apocalipsis diciendo la revelación de Jesucristo. Mucha gente tiene muchas dudas acerca de Jesús y buscamos respuestas en muchas otras partes de la Biblia, que es algo muy bueno. Pero el libro de Apocalipsis es su revelación, lo que significa que si queremos saber más de Jesús, debemos ir. El libro de Apocalipsis sería una buena opción para conocer mucho acerca de él. Así que principalmente Apocalipsis es la revelación de Jesús. Así es. Podríamos decir en cierto modo que es algo así como otro evangelio. Los 4 evangelios que tenemos hablan acerca de lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Apocalipsis habla de lo que sucedió después de que él ascendió al cielo, lo que hace ahora y lo que hará muy pronto para beneficio de su pueblo. Así que es un buen libro, un libro de muchas buenas noticias. De revelaciones, de secretos, no de misterios. No de, misterios que estaban ocultos y que ahora han sido revelados, que ahora están a disposición de nosotros. Así que, de hecho, te estás refiriendo de Apocalipsis precisamente en su capítulo 1, versículo 1. Así es. Así inicia diciendo la revelación de Jesucristo. Así es. ¿Qué más podemos aprender? Es decir, nos dice que Jesús se revela desde el principio y que ese es el tema principal, podríamos decir. En los primeros versículos del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, quien escribe este libro, hace como un bosquejo de lo que va a tratar, de los temas más importantes que va a tratar a lo largo de todo el libro. Entonces sí podemos encontrar aquí cuál es el tema principal y hay 2 temas importantes en todo el libro que Juan menciona aquí. Primero menciona a Jesucristo como revelándose, dándonos a nosotros la oportunidad de conocerlo un poco mejor.
Y luego menciona pues a su pueblo, a nosotros, el pueblo de Dios. Lo presenta de una manera muy bonita, muy graciosa. Graciosa hablando de la gracia. Dice en el capítulo 1 que ¿no? Es un mensaje lleno de gracia. Lleno de gracia, no tanto para reírse, pero como de amor, de gracia. Amor, qué bonito, muy bien. Y presenta al pueblo de Dios así como aquellos quienes han sido lavados en sus pecados. Aquellos, para los que tengan su Biblia y quieran acompañarnos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, la última parte del versículo 5 habla de aquel que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. Es decir, este es el objeto del amor de Dios y de la revelación. Wow. Para esta gente, el libro de Apocalipsis es una bendición y son buenas noticias. A ver, entonces, ¿a qué tipo de gente? Porque esa era otra época, era otro lugar, era otra situación. ¿Había algunas personas en específico a las que les estaba hablando en ese tiempo? Claro que sí. El libro de Apocalipsis es particular. Tiene un estilo, un lenguaje particular. No es como los otros libros en el Nuevo Testamento, ni como los otros libros en el Antiguo Testamento. Tiene cierto parecido con el libro de Daniel, ciertas porciones parecidas con algunas otras profecías en Ezequiel, en Isaías, pero todo el libro de Apocalipsis es muy particular y tal vez para entenderlo un poquito más podemos trasladarnos un poquito en la historia al momento cuando se está escribiendo. El pueblo de Dios, los cristianos, han sido perseguidos. Esta persecución no solamente incluía el buscarlos a donde ellos estaban para matarlos o para desterrarlos, incluía también boicot económico. Los que eran seguidores de Jesucristo pues no podían comprar, no podían vender. Hubo leyes en contra de las prácticas cristianas, se había malentendido muchas de las prácticas cristianas. Cosas tan sencillas como la Santa Cena, donde se lee en la Biblia, este es mi cuerpo, esta es mi carne, se habían malinterpretado diciendo que los cristianos eran caníbales y estaban comiendo a otra persona. Wow. Eso había hecho que la gente malentendiera a Jesús, malentendiera el cristianismo y los persiguiera. Wow. Tal vez peligrosos, ¿no? Era gente peligrosa. Y el último de los... ¿Quién se quería reunir con caníbales? Ándale, sí. No, el último de los cristianos importantes, si podemos decir esa palabra, que eran los discípulos, era Juan. Ya era grande, era viejo, lo habían tomado preso, lo habían desterrado, estaba en Patmos, y el cristianismo pensó que a lo mejor era el fin de la religión y el fin de lo que Jesús estaba enseñando. Era un momento muy importante. Entonces. Muy difícil. Ellos pensaban que también, ¿no? Era crisis, no había ya solución para el problema y no había futuro para ellos. Y es en medio de eso donde Dios les da un mensaje de esperanza. Les da un mensaje de optimismo. Les dice, miren, yo estoy con ustedes, Jesús está presente, va a acompañarlos. Van a seguir pasando dificultades, van a pasar por algunas angustias, pero al final quienes se mantengan del lado de Jesús, quienes se mantengan unidos a Cristo, van a vencer con Él hasta el triunfo final. Ese aspecto del triunfo final, muy interesante porque era el tema de todos los judíos también de la época. En esa época, estamos hablando del primer siglo, los judíos habían escrito algunas obras, algunos libros, cartas también, que tenían un estilo muy peculiar. Hablaban acerca de la salvación y de cómo el pueblo judío se convertía en el más importante de la tierra. Claro que el lenguaje tenía que estar disfrazado, porque si los romanos se daban cuenta de lo que estaban escribiendo los judíos, pues ya los habían perseguido y los volverían a perseguir y acabar con ellos. Así que ellos inventaron un lenguaje como codificado. Y empezaron a hablar acerca de el Mesías venidero, del reino mesiánico, de cómo todas las naciones iban a conocer ese Mesías, las que no iban a ser destruidas por el gobierno mesiánico, se iban a unir para alabar al Mesías en esta nueva era mesiánica. Esto lo explicaban ellos utilizando lenguaje que sacaban en el Antiguo Testamento, eran judíos. Lenguajes, por ejemplo, en Daniel, cuando hablas acerca de las naciones, pues se presentan bestias, ¿no? Entonces habla de las bestias para referirse a naciones. Por ejemplo, cuando habla de trompetas, que eran señales, sea una alarma para llamar la atención a que la gente escuche un mensaje, o porque viene una guerra, o porque viene una destrucción, utilizan ese lenguaje de trompetas,
Cuando se habla acerca de sellos, algo que estaba Algo que cerrado, representa, ¿no? y que representa la autoridad de quien lo abre. Todo este lenguaje del Antiguo Testamento se empezó a utilizar porque la gente que no era judía no lo entendía. Wow. Entonces ellos podían hablar acerca de la bestia, del dragón, de los sellos, de las trompetas. La gente que leía el libro decía, miren, es como una novela, es como algo ficticio. Pero tenía un significado muy profundo. Desde la perspectiva judía. Que, Juan utiliza ese mismo lenguaje. Que te interrumpa, pero es algo también muy profundo porque no son símbolos tomados de cualquier lugar. Claro. Son símbolos tomados de la misma palabra escrita que ellos tenían. Así es. Lo que conocían, quizás. Lo que conocían. Lo que conocían. Y obviamente alguien que estaba relacionado con el Antiguo Testamento podía entender mucho de lo que se decía en esos símbolos. Cosas tal vez no, pero muchos sí. Y así surgieron algunos libros. Tenemos registro de, por ejemplo, las reglas de guerra, los salmos de Salomón, el Apocalipsis de Esdras, el Testamento de Moisés, que tienen este estilo. Posteriormente, el libro de Apocalipsis, que se escribe con el mismo estilo, le da nombre a ese género literario. Y ahora le llamamos a ese género el género apocalíptico. Lo que significa es el triunfo del bien sobre el mal. No está hablando solamente de bestias o dragones o destrucción, sino el triunfo de Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis es un poco diferente porque no habla de un reino terrenal, sino de un reino eterno del verdadero Cristo. Y este género literario le da nombre ahora aún a esa clase de literatura que encontramos en el Antiguo Testamento. Wow. Esas porciones que tienen lenguaje simbólico para referirse a realidades, se les dice que también tienen pues esa misma estilo, el estilo apocalíptico. Eso es Apocalipsis y de eso es lo que vamos a hablar durante estas 15 sesiones. Fíjate que ese versículo 3 en el capítulo 1 dice algo muy importante, Gaby y Luis, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. ¿Qué relevancia tiene entonces para nosotros, los que ahora leemos y escuchamos? Porque aquí hay una bienaventuranza, Luis. Así es, el libro de Apocalipsis fue escrito especialmente para los que viven en el último tiempo. Okay. Eso nos hace entender que algunas de las cosas que están escritas, ni siquiera Juan las entendió. Y la gente que estaba en su época entendió mucho que era para su bien. Pero la mayor parte de lo que escribe Juan en el libro es para beneficio nuestro. Y ahí es donde viene lo que tú mencionabas, Juan Carlos, la bienaventuranza. Hay felicidad, eso significa bienaventurado. Hay felicidad. Macarios en griego. Hay felicidad para aquel que lee, para los que escuchan. Y aquí es donde queremos nosotros invitarte para que durante este tiempo dediques un poquito de espacio, de esfuerzo, de tu tiempo para escuchar acerca de Apocalipsis, para leer lo que el libro tiene. Nosotros vamos a vivir de ahora en adelante, como dice el mismo libro, gente bienaventurada que ha sido convertida en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Yo quiero hacerte un llamado finalmente, no importa quién seas, si tú te sientes como este pueblo, imagínate cómo vive, cómo come, cómo se relaciona una persona que se siente hijo, que se siente rey, que se siente sacerdote. Yo espero que durante el resto de estas sesiones que vamos a estar pasando juntos, podamos tener más gusto, más sabor por el libro de Apocalipsis y vaya impactando tu vida, así como ha impactado la nuestra, para bien, y que llegues a ser un bienaventurado. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti que nos ves. Te esperamos en el próximo episodio porque se va a poner cada vez más interesante.